¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente para tomar nuestro estudio de Juan. Pues estamos muy contentas porque ya estamos prácticamente en los últimos capítulos. Estamos en un momento tremendo, pero un momento donde una pequeña o una profunda reflexión respecto a estos únicos pasajes pueden transformar por completo nuestra existencia, puede transformar la historia de una persona por completo. Y bueno, vamos a continuar estudiando el capítulo 19 del libro de Juan. Espero que tengan sus cuadernos listos, su Biblia y estén listas para aprender lo que hoy tenga el Señor que decirnos. ¿Qué les parece si juntas hacemos una oración? Dios precioso, te doy gracias esta mañana, gracias porque tu fidelidad es evidente, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos sostienes, porque estamos aquí, Señor, completamente en tus manos, completamente disponibles a tu voluntad soberana y perfecta, Señor. Enséñanos a creer en ella, enséñanos a vivir confiadamente, sabiendo, Señor, que eres tú quien está detrás de todo y sabiendo que eres bueno, Señor, recordando que eres fiel y reconociendo que eres nuestro Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, pues creo que ahorita más que nunca es un tiempo de una gran reflexión en cada uno de nosotros porque el Señor vive, porque existe un Dios en quien podemos confiar y en quien tenemos que confiar. Estamos siendo confrontados a situaciones donde la vida está de por medio, donde nuestra salud está constantemente en un estado de riesgo, por llamarlo de alguna manera, por todo lo que se está viviendo del COVID, la pandemia y todo. Y creo que esto a todos nosotros como hijos de Dios nos lleva directamente a la conciencia y a la reflexión de que dependemos de Dios. Yo en la mañana le comentaba a mi esposo, se me está cayendo, o sea, cuando te estás acomodando el cabello, así como desenredando el cabello y se te quedan un montón de cabellos en la mano, ¿no? Y le dije, mira qué chistoso, o sea, estos son los cabellos y es la contabilidad de cabellos que Dios tiene, que hoy se me iban a caer. O sea, dice la palabra de Dios que Él tiene contabilizado absolutamente todo, aún cada uno de nuestros cabellos cuando se desprende del cuero cabelludo, Él sabe perfectamente que así sucedió y esta es nuestra paz. O sea, el contemplar y el saber que Él es completamente soberano, que Él rige los tiempos, que Él es dueño de la vida, que Él es dueño de cualquier situación sobre la faz de la tierra, pues para los hijos de Dios esta es nuestra paz, este es nuestro descanso y hoy vamos a tocar un poquito este tema de la paz y de la tranquilidad en el Señor. Y bueno, ¿qué les parece si me acompañan por favor a hacer una lectura de los versículos que vamos a tratar de ver en esta clase? Voy a leerles capítulo 19 a partir del verso 17. Ahorita les digo hasta dónde nos quedamos y bueno, vamos a tratar de abarcar en esta clase estos versículos. Dice el capítulo 17, el verso 17 del capítulo 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo escrito, escrito está. Lo que he escrito, perdón. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Y bueno, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos de estos versículos, si no la siguiente semana continuamos, pero bueno, vamos a platicar ya respecto de esto. Recordemos que Jesús estaba terminó en nuestra clase pasada la entrevista que tenía con Pilato, donde Pilato de una o de otra forma intentó persuadir a Jesús, pero nunca tuvo la entereza de defender lo que él creía que era inocente. Acuérdense que Pilato declaró públicamente que él no hallaba delito alguno sobre al que trató como un delincuente, literalmente, al permitir los azotes o al estar detrás de los azotes y de todo el daño físico y moral que Jesús ya había experimentado hasta este momento. Y veíamos hace 8 días cómo esto puede aplicar a nuestra propia vida. Nosotros tenemos que forjar en nosotros mismos un carácter. Nosotros no podemos decir, creo en algo, tengo tal convicción, y en el momento en que esta convicción y creer es probado, no tomar la determinación de caminar en favor de esto que digo que he creído. Porque de esta manera yo demuestro que tengo un carácter preparado, un carácter ejercitado. Dice la Biblia que nosotros vamos madurando conforme al ejercicio del conocimiento de Dios, al ejercicio del conocimiento de la palabra, y de esta manera es que podemos nosotros empezar a adquirir un alimento un poco más sólido, un poco más estable. Y bueno, vimos en la persona de Pilato que este carácter no le alcanzó. Para él fue mucho más importante su comodidad, para él fue mucho más importante el lugar y la posición que él ocupaba de manera gubernamental por cuestiones financieras, por cuestiones de prestigio, por cuestiones de orgullo. Y nosotros tenemos que hacer una reflexión en nuestra propia vida, porque siempre vamos a tener la disyuntiva de elegir lo que más nos gusta, por decirlo de alguna manera, o nos acomoda, o lo que es recto delante de los ojos de Dios. Y tenemos que irlo ejercitando en nuestra propia persona. Y bueno, haciendo mención de todo esto que ya vimos hace 8 días, vamos a empezar a ver lo que acabamos de leer en este verso 17. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y bueno, haciendo una consideración de la crucifixión, ahora imagínense, ahorita ya estamos saliendo de esta entrevista entre Jesús y Pilatos, y vamos directamente, o el texto directamente nos manda al evento de la crucifixión, que es la parte, yo podría decir, clímax de todo el evangelio que estamos estudiando. Y dice el verso 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y bueno, haciendo reflexión y una consideración de lo que es la crucifixión, podemos comprender que esta fue contemplada, porque acuérdense que la crucifixión era un acto público para avergonzar, y como parte de la tortura de estos criminales que eran crucificados, estaba la exhibición. Entonces la crucifixión fue vista desde diferentes puntos de vista, o sea, el punto de vista del mundo, de los seres humanos en general que estaban contemplando este evento, el punto de vista de los creyentes, y sin dejar de lado el punto de vista de Dios y el punto de vista del enemigo. Y bueno, pensemos, el mundo finalmente, al contemplar la muerte en la cruz del Calvario, podría decir, bueno, un asesinato cruel, completamente cruel, porque la crucifixión era un evento exageradamente desgarrador, o sea, era la manera en que públicamente era exhibida una persona en una completa y total humillación, y era contemplado el derramamiento de su sangre hasta la última de sus porciones, hasta la última gota de la sangre. Entonces podríamos humanamente contemplarlo de esta manera. Fue un asesinato cruel, porque podemos ver a Jesús el Nazareno,
que históricamente está comprobada su existencia, como un hombre que sufrió una grandísima injusticia. Y bueno, yo quiero hacer énfasis en esto y quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, verso 14. Y dice así, permítanme un segundo, Hechos 3, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. En otra versión, Nueva Biblia de las Américas, dice así, pero ustedes repudiaron al santo y justo, y pidieron que se les concediera en su lugar un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí podemos contemplar al mundo diciendo qué crueldad, qué injusticia, pero no estaban pudiendo entender que estaban llevando literalmente al autor de la vida a esta clase de muerte tan vil y tan ruin. Y bueno, nosotros como creyentes, al contemplar la muerte de la cruz y entender que la palabra revela la verdad, podemos comprender y podemos declarar públicamente que en este repudio, este repudiar al santo y justo, como dice aquí la palabra en Hechos, estamos pidiendo que en su lugar se conceda, o están pidiendo que en su lugar se conceda la vida a un asesino. Y dimos muerte en esa cruz del Calvario al autor de la vida. Y bueno, yo quiero que esto nos quede muy claro, porque por ignorancia, por ceguera espiritual, por flojera, porque muchas veces te hablan de Dios, te hablan del Señor y dices, ay, para después. O sea, endurecemos nuestro corazón y aplazamos las cosas. Yo muchas veces personalmente, cuando no me quería comprometer con las cosas de Dios, pensaba en mis adentros, bueno, para cuando esté más grande, cuando yo ya quiera madurar en muchos sentidos, y bueno, en esto tenemos que comenzar a hacer una reflexión. Ahorita vamos a ir más profundo respecto a este punto. Y bueno, dice aquí la palabra en el verso 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. La cruz era un artefacto de madera que podía ser de diferentes formas. O sea, nosotros tenemos convencionalmente comprendida la cruz como dos estacas muy grandes, cruzadas entre sí, ensambladas o clavadas, como se hiciera, pero también podía en algunas ocasiones ser solamente una gran estaca donde tú tuvieras al criminal al que querías levantar. Acuérdense que ya platicamos de este tipo de muerte que era por levantamiento, levantar públicamente para exhibir su vileza, ¿no? Para avergonzar su vileza. Y bueno, sabemos que la cruz era del tamaño no del tamaño de un hombre, sino del tamaño de que un hombre pudiera cargar y pudiera trasladar. Este hombre podía llevar su propia cruz a cuestas, y aquí nosotros aprendemos una gran enseñanza de manera alegórica, pero en lo práctico muy clara y muy concreta respecto al tomar la decisión de cargar tu cruz y seguir a Cristo. O sea, tomo la decisión del sufrimiento que ésta representó, tomo la decisión del sacrificio que ésta representó. Recordemos rápidamente Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Permítanme leer, les dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir aquí la palabra? No es que te vayas y te quemes en una hoguera, no es que busques la manera de morir físicamente solo para comprobar o para otorgarle a Dios una honra, porque esto no es lo que honra al Señor, sino la entrega consciente, dice aquí, que entreguéis o que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo, ¿por qué? Porque tú con vida sirves mucho más para el reino. Y sigue diciendo aquí la palabra, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y aquí es donde entra el punto de la intencionalidad de nuestras personas. O sea, el Señor está haciéndonos un llamado respecto a esto que estábamos diciendo, a tomar nuestra cruz y caminar detrás de Él. ¿Se dan cuenta? Este estudio nos está llevando un poco a continuar con el tema que vimos hace 8 días respecto al carácter que debemos desarrollar en nuestra propia vida para intencionalmente, o como dice aquí el verso 1 del capítulo 12 de Romanos, para que racionalmente nosotros podamos caminar detrás de la cruz, caminar detrás de los pasos del que es nuestro ejemplo a seguir. Y bueno, esta cruz, estamos platicando un poquito, podía ser llevada por el ser humano a cuestas. En algunos otros evangelios se dice que Jesús iba tan descompuesto por los azotes, por el escarnio, por el maltrato que él ya había experimentado, que en algún momento de este camino hacia el Gólgota, hacia el lugar de la calavera, él no podía seguir llevando el peso de la cruz, y él fue ayudado por un hombre llamado Simón de Cirene. Entonces fue ayudado en una porción de este camino, de esta travesía. Y bueno, respecto al lugar que se menciona en este verso de la calavera o Gólgota, existen 2 teorías diferentes. Se piensa que probablemente se le llamó lugar de la calavera porque el terreno mismo pudo haberse parecido a un cráneo, sobre todo porque eran pequeñas laderas, pequeñas montañas, donde se encontraban de repente algunas cavernas. Entonces podemos imaginar 2 cuevas, o sea, como espacios que daban esta sensación de un cráneo humano y provocaban este parecido que podía otorgarle el nombre de este lugar. Esta es una de las posturas, es la postura más aceptada. Incluso existe actualmente en el Israel de estos momentos un lugar que se llama Calvario de Gordón, que tiene estas características y probablemente es el verdadero lugar donde se llevó a cabo la crucifixión. Pero bueno, de esto no se sabe con total certeza, entonces pues solamente se los platico como parte del comentario de nuestro estudio. O también se piensa que podría ser el lugar en donde los criminales eran ejecutados, o sea, un lugar específico, allanado tal vez, también fuera de la ciudad de Jerusalén, y que quizás aquel lugar contenía o había regados cráneos, huesos y cosas así, y por eso es que probablemente también recibía este nombre, el lugar de la calavera o el Gólgota. Pero haciendo mención a la ley de Moisés sobre cómo era la sepultura, esto es sumamente improbable, porque en la ley de Moisés se menciona que la sepultura debía ser en un lugar limpio. Permítanme leerles, por favor, aquí Levítico capítulo 4, verso 11 y 12, y vamos a ver estas características que les menciono. Dice, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio. Así lo dice específicamente respecto a este tipo de sepultura. Aquí está haciendo referencia a una sepultura sacrificial por los pecados en el Antiguo Testamento. Acuérdense que se le daba muerte a un becerro y su carne se llevaba a un lugar fuera de la ciudad. Y dice aquí, un campamento, sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echarán las cenizas será quemado. Y bueno, también encontramos aquí en Hebreos capítulo 13 una referencia más respecto a esta condición doctrinal o de ley que existía para que sucediera esto en las afueras de la ciudad. Dice Hebreos capítulo 13, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, la referencia más segura es que fuera un lugar que tenía forma de cráneo, pero un lugar que se mantenía limpio, no lleno de residuos de muertos ni nada,
en las afueras de la ciudad y que era visible a toda la ciudad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos al verso 18, por favor, dice, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y bueno, respecto a la crucifixión, aquí literalmente nos manda el texto rápidamente a la mención de la crucifixión, dice, y ahí le crucificaron. Y existe un hallazgo arqueológico en el año de 1968, se descubrió por primera vez los restos de un hombre que fue muerto por crucifixión, probablemente alrededor de los años de la muerte de Jesucristo. Se sabe a ciencia cierta que no era el cuerpo de Cristo, pero pues esta era una forma de muerte que se daba comúnmente a los criminales, ¿no? Y esta muerte la ejecutaba el Imperio Romano. Entonces se encontraron los restos de este hombre y se encontró que la posición en la que había sido muerto, en la que había sido crucificado, no es la posición convencional que nosotros conocemos y que tenemos en muchos cuadros, en muchas pinturas, en muchos retratos y en representaciones, que es las dos manos de Cristo así y él erguido de esta manera, puesto un pie sobre el otro, sino que a este hombre que se encontró como un hallazgo, estaba crucificado exactamente igual, con las dos manos extendidas sobre un madero, pero estaba puesto en una posición más en cuclillas, por decirlo de alguna forma, como de lado, o sea, como si estuviera de lado así, y horadado o clavado en la parte del talón, o sea, la parte que es como el talón y el tendón de Aquiles, y las manos no, sino que eran estas partes las que estaban cortadas, las que se veían, vamos, con un hallazgo de una lesión profunda. Esto se entiende también porque anatómicamente el partimiento en esta zona habría sido más desgarrador, o sea, habría sido más difícil que se pudiera mantener el peso completo de un ser humano solo clavado por la parte delgada de las manos. Era probable que eligieran una parte donde el hueso es más resistente. Entonces, bueno, esto nos da de alguna manera apertura a la forma tradicional que tenemos nosotros de ver la crucifixión. Sin embargo, sí se cumplió la profecía que nosotros podemos estudiar en el Salmo 22, en el verso 16, donde dice así: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entonces, independientemente de cuál haya sido la posición precisa de la crucifixión, sabemos que Jesús fue traspasado en sus manos, en alguna parte de sus manos y en sus pies. Y bueno, la víctima de este tipo de muerte, de esta forma de tortura, porque era una forma de tortura, representaba una humanidad totalmente miserable, completa y absolutamente miserable, en una total impotencia. O sea, no había una manera en que la persona pudiera hacer algo para que esta historia cambiara, un sufrimiento pleno y total, y nosotros lo hemos venido estudiando ya desde que comenzaron a azotarle, desde la corona de espinas, ya platicamos, eran unas espinas inmensas, y toda esta condición de Jesús que lo llevó hasta esta posición de impotencia, sufrimiento y degradación de la valía humana completa y total. Ahorita vamos a ver más adelante hasta qué condición es que Cristo es llevado a este lugar, a la cruz. La cruz alimentaba, acuérdense ustedes que el gobierno romano se caracterizaba por formas muy sangrientas, muy guerreras, muy violentas, de dar muerte entre ellos y personas que creían de menor valor. Se divertían con los gladiadores, con los esclavos en el Coliseo, echándolos con los leones, echándolos a correr y a luchar frente a frente ante fieras que podían
desgarrar sus vidas y acabar con sus vidas, y esto era un espectáculo como de circo literalmente. Entonces podemos entender que la cruz alimentaba esta cultura, ¿no? Alimentaba ¿cómo decir? Este fuego ardiente del atormentador, de quien profería esta clase de tortura. Y la manera de alimentar este deseo de daño, este deseo de venganza, este deseo de justicia, porque era su manera de cobrar justicia ante criminales, era sumada por las diferentes cosas que se exhibían en la cruz. Podemos entender desde la tortura, que era terrible. Acuérdense, ya platicamos cómo era este asunto de los azotes, en qué condiciones era que se formaban los látigos con los que lesionaban y desgarraban la piel de las personas a las que llevaban a la crucifixión, la exhibición pública, o sea, la muerte por levantamiento era completamente con el propósito de que esto fuera un evento donde la demás gente pudiera quedar aterrada. Yo me imagino que debajo de la cruz un ladrón, una persona que debía algo, podía tener un temor espantosísimo de decir, yo no quiero acabar en esas condiciones. Entonces la cruz era una exhibición pública de degradación y de sufrimiento humano completo y total. O sea, a veces hemos pensado cuando hemos escuchado respecto de la pena de muerte y hemos platicado de la guillotina, la silla eléctrica, y pensamos qué formas tan terribles, ¿no? De quitarle la vida a un delincuente. Yo creo que la cruz no tenía precedentes. O sea, la cruz no tenía precedentes porque además, digo, yo no estoy diciendo que estas otras muertes que estoy poniendo como ejemplo sean algo leve, ¿no? Pero el tiempo que se tardaba un hombre para morir en la crucifixión era tremendo, era de muchas horas. Acuérdense que al final, cuando los soldados romanos se acercaban a ver la condición de este delincuente que probablemente ya había muerto o no, le fracturaban las piernas para que ya no pudiera por ningún halo de fuerza sostenerse y permitir que el diafragma pudiera exhalar algún tipo de respiración. Entonces, al ser fracturado, quedaba completamente suspendido de donde hubiera sido detenido de sus manos y moría de asfixia. O sea, era una manera de asegurar la muerte, lo cual sabemos que Jesús no hubo necesidad porque Él voluntariamente, y lo vamos a ver en nuestra clase, bueno, 2 clases subsecuentes, Él voluntariamente entregó el Espíritu. Y bueno, yo les mencionaba la tortura, la exhibición, la degradación, el sufrimiento, pero nosotros tenemos que entender esto. O sea, nosotros podemos imaginarlo y es muy doloroso cuando nos ha tocado ver alguna escena de alguna de estas películas que representan esta clase física de muerte. La verdad es que necesitas tus Kleenex, ¿no? Y estás ahí llorando y ves la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, representada en una película, y es muy desgarrador. Pero quiero decirte que el dolor más grande que Jesús experimenta en la cruz es el dolor y la pena espiritual que Él estaba experimentando, que Él estaba voluntariamente recibiendo sobre sí para la redención de nuestra culpa, para la limpieza de nuestra maldad. Permíteme leerte lo que se escribió proféticamente en el libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 3. Este libro de Isaías se escribe en el año aproximado 700 antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente de 729, 30, 32 años antes de este evento. Y permíteme leerte lo que dice aquí. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, ese sufrimiento y ese dolor era específicamente para que sobre Él cayera todo el pecado de la humanidad y nosotros fuéramos despojados y liberados por gracia de este castigo, de esta ira que era derramada por Dios. O sea, estamos hablando de la ira de Dios derramada por Dios por causa del pecado.
O sea, el pecado desata la ira de Dios y nosotros la habíamos desatado con nuestra manera de proceder, con la manera de proceder desde el inicio de la humanidad. Y dice así la palabra, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo quiero que por favor puedas en tu Biblia, capítulo 53, verso 5, subrayar esta parte. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Se acuerdan que ya en una clase pasada yo ponía como ejemplo la corona que le habían puesto a Cristo en la cabeza? Era una corona que lo traspasó con dolor, con mucho dolor, y comenzó el derramamiento de la sangre de Cristo en ese momento en representación de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad, y Él en ese momento o en el transcurso de toda esta obra de redención estaba otorgándonos a nosotros la corona de la gloria, la corona de la libertad, dice aquí, el castigo de nuestra paz. O sea, una corona de paz que te da la libertad de ir confiadamente al trono de la gracia, una corona de paz que te otorga una gloria que honestamente nadie hemos podido hacer nada para merecerla. Sin embargo, Él en ese lugar experimentó el castigo. Yo les decía, además del físico, el castigo espiritual. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, por este dolor, por este desgarramiento, por esta separación de su Padre, por esta separación de su propia naturaleza, porque Él es Dios, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos hablando, este versículo está hablando literalmente de ese intercambio que se hizo entre mi injusticia y la justicia de Dios. Yo le entrego mi injusticia para que Él reciba sobre Él el castigo de mi paz y Él me otorga la paz. Él me otorga el descanso, me otorga la tranquilidad. Y bueno, yo quiero compartirte un poquito de lo que pasó con Jesús, además de que ya platicamos y ya pudimos compartir lo que pasó con Él físicamente. Yo quiero decirte que hay un pasaje, me parece que ahí mismo en Isaías 53, donde nos explica la palabra que Él ya no tenía forma humana. O sea, Él al llegar a la cruz en estos tiempos y en estos momentos que estamos aquí estudiando, Él ya no era reconocible, ya no era, mira, es el hijo del carpintero, con la nariz que tenía, ¿no? No, Él estaba desgarrado, Él estaba lesionado, Él estaba cubierto literalmente por la sangre. Acuérdense que hubo un momento donde burlándose de Él le despojan de su capa o de su túnica, pero la sangre ya estaba semicoagulada porque ya habían pasado horas de esto. Entonces le arrancan trozos de piel, más los que ya le habían arrancado los huesos, los arpones, que tenían estos látigos. Mira, quiero hacer mucho énfasis en esto porque quiero que podamos contemplar que eso no fue lo peor que le pudo pasar a Cristo. Eso no fue lo peor. El dolor más grande es que Él siendo el Hijo de Dios, era completamente el receptor de la bendición de los hijos de Israel. Él tenía toda la justicia, Él tenía toda la plataforma moral para ser bendito de Dios, como Hijo de Dios, o sea, encarnado en esta tierra. Y quiero leerte, por favor, aquí en Números, acompáñame. Números capítulo 6. Con esto vamos a terminar nuestro estudio de hoy y vamos a continuar dentro de 8 días. Números capítulo 6, verso 24 al 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Esta es la bendición para los hijos de Israel. Y yo quiero que ahorita hagamos un pequeño ejercicio del ¿cómo se dice? Sí, del antónimo de esta bendición para nosotros,
O sea, es la bendición que ahora alguien te puede decir a ti, porque el castigo de tu paz lo pagó Jesús. Porque Él fue despojado de esta bendición para que tú la pudieras recibir. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora quiero yo hacer una pequeña idea de lo que sería todo lo contrario, y fue lo que pasó espiritualmente con Jesús en la cruz. Dice aquí: Jehová te bendiga y te guarde. Lo contrario, que sería la maldición completa y total. O sea, la maldición de parte de Dios para la vida de alguien. Y esta es la representación muy nítida de la consecuencia del pecado en el mundo y en el ser humano. O sea, esta es una representación muy nítida de lo que es no tener la gracia, de lo que es no tener el favor por causa del pecado, que es abominable a los ojos de Dios. Dios es santo, 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 y Él no puede mezclarse con el pecado. Entonces quedas completamente destituido de esa gloria. Entonces lo contrario, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Y aquí estamos hablando en lo contrario: maldición y desolación. Desolación, o sea, lo contrario a que te guarde, una desolación, un te dejo y que pase lo que tenga que pasar. Un desprendimiento completo de su propia naturaleza, un desprendimiento, una separación total de su Padre que le sostiene y que lo cuida. Maldición, desolación. Luego dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto es que el Señor te mire cara a cara, que el rostro de Dios esté tan cerca de tu propio rostro que tú puedas resplandecer, o que este rostro resplandeciente resplandezca frente a ti mismo. En este caso específicamente estamos pudiendo ver el antónimo con la separación total del Padre y el Hijo. Ninguna mirada más, ninguna cercanía más, una separación total. Dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Abandono total. Lo contrario de misericordia. O sea, cuando yo ejerzo misericordia sobre alguien, yo estoy acompañándolo de la manera en que yo puedo hacerlo. ¿Sí? Lo contrario es una desolación total, un abandono pleno y absoluto. Y esto es lo que Jesucristo estaba experimentando como castigo, como castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz. O sea, si tú hubieras podido pagar en tus propias fuerzas por recuperar tu paz, por recuperar tu comunión con Dios, por reconciliarte nuevamente con Dios, Dios lo habría permitido. Pero no había manera. Por eso fue necesario que el Hijo del Hombre fuera a la cruz del Calvario. Y dice: y tenga de ti misericordia. Nuevamente dice: Jehová alce sobre ti su rostro. Estamos hablando de soledad, abandono, soledad completa. Dice: y ponga en ti paz. O sea, a Cristo, al inocente, ¿se acuerdan? Al que no tenía delito y fue llevado a esa cruz, le fue quitada la paz para ponerla sobre nosotros, como ahora benditos de esta bendición, como ahora acreedores de una bendición que no merecíamos. Esto es el tipo, si tú puedes en este momento contemplar la cruz, el tipo máximo de sufrimiento, un tipo de grado sencillamente irrepetible. No existe, aunque alguien físicamente muera por una causa, no existe la manera de que este alguien experimente esta magnitud de sufrimiento, porque la reconciliación que nosotros adquirimos por gracia, para Cristo era natural completamente. Él estaba en total divinidad, en completa comunión, en completa armonía con su naturaleza, sin ningún solo pecado, en perfecta inocencia. Y fue destituido de esto.
tremendamente. Entonces estamos hablando del sufrimiento irrepetible e incomprensible. Y esta exactamente fue la acogida que en este mundo recibió el Hijo de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 1, a lo suyo vino, a lo que le pertenecía. Él era el dueño de todo, a lo suyo vino, mas los suyos, o sea, todos nosotros, los que le pertenecemos, no le recibieron. No le recibimos. Y bueno, aquí nos vamos a quedar. Está como muy con puntos suspensivos este estudio y bueno, dentro de 8 días vamos a continuar. Permítanme, por favor, hacer una oración junto con ustedes y quiero que tratemos de reflexionar en este tema en el transcurso de esta semana. Dentro de 8 días vamos a poder ver la hermosura de la redención, la belleza de este regalo precioso que estamos comprendiendo ahorita, que no merecíamos. Estamos entendiendo que esta vía dolorosa, este camino de Jesús hacia la cruz, fue necesario, fue completamente profetizado y planeado por amor para cada uno de nosotros. Yo comencé el estudio haciendo un poquito de reflexión respecto al tiempo que estamos viviendo, porque creo que de una manera tal vez muy mediática, tal vez muy, ¿cómo decir?, muy en la mente de cada uno de los seres humanos, estamos enfrentándonos con el riesgo, el peligro de hoy estar y de mañana no estar, ¿no? De hoy estar con salud y la semana que entra tal vez tener una condición de mucha precaución y de mucho riesgo. Entonces creo que todos tenemos en nuestra mente y en nuestras reflexiones al Dios Todopoderoso. Y de verdad, que sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo de compartir a Cristo. Como hijos de Dios estamos llamados para mostrar quién es Él, para mostrar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no tenemos elementos más grandes para estar en paz y tranquilos que la oración con nuestro Padre, que la conciencia y la certeza de que Él es dueño y soberano, la tranquilidad y la paz de saber que estamos cuidados en el hueco de su mano y todo esto gracias al precio que se pagó en la cruz del Calvario. Y bueno, pues vamos a darle gracias al Señor y terminamos nuestro estudio. Bendito Señor, gracias, gracias, Dios hermoso. Gracias, Padre bueno, porque voluntariamente te hiciste un siervo, porque voluntariamente te despojaste de tu gloria, porque tú te quitaste la corona de gloria, la corona divina de la majestad que tú tienes, Señor, y la pusiste sobre nuestra cabeza. Y tú fuiste coronado, Señor, de una manera indigna, de una manera sangrienta, deplorable, Señor, y esto lo tenemos que agradecer porque fue de esta manera, Señor, que tú fuiste completando nuestra propia redención, nuestro propio rescate, Señor. Nos hemos olvidado, Señor, de esta reflexión que es tan importante y tan vital. Nos hemos acostumbrado a verte como un Dios light, como un Jesús cumplidor de caprichos. Te digo algo, Señor, no permitas que nunca, de ninguna manera, Señor, dejemos de mirarte como el Todopoderoso, que dejemos de contemplar tu majestad y que de ninguna manera olvidemos, Señor, que te despojaste de tu naturaleza grandiosa, majestuosa, divina, para otorgarnos el regalo, Señor, de la salvación. Te doy gracias nuevamente, Señor, y te pido, Señor, con todo mi corazón que bendigas las casas, Señor, de todos aquellos que en este momento están padeciendo, Señor, de COVID-19. Ten cuidado de ellos, Señor, guárdales. Sabemos que tú eres el Rey, sabemos que se ha de hacer tu voluntad. Nos entregamos a ti, Señor, creyendo que somos tuyos
Yo te pido, Señor, que si alguien está escuchando este estudio y no te conoce, pueda sencillamente rendirse a ti, entregarte su espíritu, entregarte su vida, su mente, su corazón, y reconocer, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tú fuiste a la cruz, Señor, a entregarte en nuestro lugar, y que podemos libremente, Señor, reconocerte como nuestro Señor, nuestro Salvador, por gracia, Señor, porque así lo planeaste tú y así lo determinaste. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga mucho. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.